¿Aló? Sí. Buenas noches, hermanos. Los saludo a cada uno en nombre del Señor. Ahí sí. 1, 2, probando. Eh, quiero empezar diciendo de que muchos de nosotros hemos sido traicionados alguna vez. Hemos estado en esa cara de la moneda y también nosotros hemos estado en la otra cara cuando hemos traicionado a otros. Creo que es importante siempre saber las reacciones y saber que nuestro Señor Jesús también vivió un momento de traición, un momento donde queremos dejar todo, ¿cierto? Y no volver a pensar más en lo que se está viviendo. Quiero llevarlos a Marcos 14, del 66 al 72. Si puede ser la versión NTV. Yo sé que muchos conocemos este pasaje, pero creo que es muy importante todos los días poder memorizar, refrescar la palabra del Señor. Entonces en Marcos 14 del 66 al 72 vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: «Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó y dijo: «No sé de qué hablas», y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: «No hay duda de que este hombre es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan». Inmediatamente, el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces». Y se echó a llorar. Cierre sus ojos, hermanos. Señor Jesús, te agradecemos por tanta bondad, por tanto amor. Te pedimos que tú trabajes en nuestras vidas, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, para poder entender, para que tú nos des sabiduría, para que quede grabado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que tú hablas, Señor, y que tú, Señor, sea glorificado en esta hora. Queremos, Señor, hacer tu voluntad solamente para agradarte a ti. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Volvemos al versículo 66. Como ustedes ya saben, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿cierto? Antes de que pasara todo esto, decidieron arrestar a Jesús. Todo el Sanedrín fue a aprender a Jesús, y vemos también en los pasajes anteriores que Pedro desenvainó su espada y quiso atacar, en realidad no quiso atacar, sino que atacó al siervo del sumo sacerdote y lo hirió en la oreja. Y vemos que Jesús inmediatamente lo sanó, porque así no debía ocurrir. Después de este incidente, vemos que Pedro se enfrenta, o atacó en este caso, al siervo del sumo sacerdote. Y precisamente lo último que yo haría sería ir a la casa del sumo sacerdote, ¿o no? Yo ni siquiera iría para allá, ni me presentaría. Y vemos en el versículo 66 qué pasa. Mientras tanto, Pedrito, ¿dónde estaba? En el patio de la casa del sumo sacerdote. Imagínese Pedro tan orgulloso: «No, voy a ir igual». Y vemos que acá alguien lo reconoció rápidamente. Una sirvienta.
Dice, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó. A pesar del peligro que estaba viviendo Pedro, igualmente se quedó allí. Se quedó ahí en el patio. No podemos negar de que Pedro hizo algo más allá de lo que lo hicieron los discípulos, porque los discípulos escaparon. Pero Pedro, cierto, fue a ver directamente lo que estaba ocurriendo en el juicio del maestro. Pero el Señor le había mandado a hacer algo, los que se recuerdan anteriormente lo que ocurrió, o lo que le mandó a hacer Jesús a Pedro. Y fue algo que él no quiso hacer, porque Jesús le dijo, donde yo voy ustedes no me pueden seguir, o no me deben seguir. ¿Y qué hizo Pedro? Allá estaba. Entonces, el hecho de que Pedro estaba ahí con Jesús lo más cerca posible, nosotros no lo podemos tomar en que Pedro estaba siendo leal al Señor. No lo debemos tomar por asociar de esa manera. Porque en ese caso, si hubiera sido leal, él no hubiera estado ahí. Tendría que haber estado en otro lado. No siguiendo al maestro. Tal vez en su casa con los demás discípulos, pero no ahí. Y menos si atacó al sirviente del sumo sacerdote. Veamos Lucas 22:55, que tiene que ver con la misma lectura. Sí. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Entonces veamos bien que cuando Pedro logra entrar al patio, estaban los alguaciles o los oficiales del sumo sacerdote, hicieron una fogata. ¿Y Pedrito qué hizo? Se sumó, ¿cierto? No, yo soy de acá. No tengo por qué estar haciendo acá, pero me voy a infiltrar. Aquí vemos otro detalle que debemos notar. Él se acercó a los alguaciles, o sea, ni siquiera estaba ahí esperando lo que pasara, sino que hizo una acción. Aparte de haber ido donde Jesús no lo mandó, se juntó con los enemigos de Jesús. Aparte. Y ese fue el primer paso, hacia la negación de Jesús. Entonces vemos aquí cómo Pedro no tan solo desobedece a Cristo, sino que se junta con los alguaciles, con los oficiales, con los que estaban en contra de Jesús. Y que seguramente, sí, Jesús está mal, no sé. Para poder infiltrarse con ellos, tenía que hacer algo que ellos entendieran que era de su equipo. Y tristemente nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nosotros actuamos también como Pedro. Y en lugar de resaltar diferente a los demás, nos parecemos a ellos. No, si es fome la iglesia, pero después te acostumbráis. No, pues. No, si tenéis que conocer primero al Señor y después vaya a ver qué es bueno. Debemos nosotros entender que no debemos parecernos a los que son de este mundo, sino que resaltar que desde el momento que a mí me conozcan, digan, este es diferente. No decir, ¿para qué voy a ir si es igual a mí? Este cristiano es igual de malo que yo. Es igual de estafador que yo. Se aprovecha igual o peor que yo de los demás. No debemos ser como los demás de este mundo. Muchas veces nosotros nos comportamos como los demás para que no nos ridiculicen.
para que no nos molesten, para que no nos traten mal, porque somos cristianos, hijos de Dios. Y a veces tomamos actitudes de ellos para, como dices, para pasar piola, ¿cierto? Para que no descubran que soy cristiano. Y esa también es una forma de negar al Señor Jesús, porque no estoy siendo luz. Y muchas veces nosotros intentamos justificarlo diciendo que lo queremos atraer al Evangelio. Pero lamentablemente no estamos haciendo eso. Estamos dejando de ser luz y estamos dejando de ser sal, como Dios quiere que seamos. Veamos el versículo del 66 al 68. De Marcos 14. Entonces dice, mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó, ¿cierto? Y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Seguramente el propósito de Pedro era poder observar lo que estaba ocurriendo con Jesús, ¿cierto? Que era lo más lógico. Pero ¿qué pasó? Vemos en el versículo anterior. Dice, una criada que iba pasando, no es que dijo, oh, mira, está Pedro, no. Se quedó mirándolo y dijo, ¿quién es? En otras palabras, lo descubrió. Lo echó al agua, o sea, estaba camuflado totalmente Pedro. No era como que, ya está Pedro, uno de los discípulos. No. Lo miró fijamente para ver si era o no de los mismos que estaban ahí en contra de Jesús. Dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo esta mujer? Lo acusó directamente. No, tú no eres de acá. Te estás haciendo pasar por uno de nosotros, pero tú no eres de acá. Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Veamos la reacción de Pedro en el 68. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Vemos la reacción de Pedro, se hizo el desentendido. Cuando nosotros nos acusan de algo, no sé, no tengo idea, yo no estaba, no sé. Estaba durmiendo, no me acuerdo, no. ¿Cierto? No es que dijo, no, yo no conozco a Jesús. No dijo, sino que solamente se desentendió. O tal vez dijo, no entendí de qué es lo que hablas. ¿Qué me dices? Y también como Pedro, nosotros también estamos acostumbrados a hacer lo mismo. A desentendernos de las responsabilidades del Evangelio, a desentendernos del Señor. En palabras de chileno, ¿cierto? Hacernos los tontos con lo que el Señor nos manda. No sé, yo no escuché que había que venir. No escuché que había ayuno. No, que yo no sé orar, pastor. No, que a mí me cuesta mucho. Y eso es desentenderse de la responsabilidad que tenemos con el Señor Jesús. Muchas veces no sabemos nada para zafarnos de un problemilla, ¿cierto? Tal vez encendimos una fogata con algún cagüín, metimos las patas, hablamos mal de alguien y después, no supe nada yo. Para zafarnos del problema. Y así actuamos también como Pedro. Y así de a poco nosotros nos mentimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, no supo nada y la otra persona, ya no importa, dejémoslo así. Zafé del problema. No me van a seguir preguntando y yo sigo mi vida como está. Pero el Señor sabe que hicimos las cosas mal, que no resolvimos el problema.
Y muchas veces preferimos retirarnos así como Pedro y salir afuera a la entrada. Claro, aquí el relato dice, y en ese instante cantó un gallo. Pedro dijo, voy a salir, no me quiero meter en problemas, no, yo no sé nada. Muchas veces actuamos así, no, yo me voy, aquí no me entienden, no, aquí nadie me quiere creer, me voy. En vez de decir la verdad. Recuerde que si Pedro decía la verdad, estaba acabado. Pero muchas veces como cristianos es preferible estar acabado y decir la verdad que mentir. Veamos el versículo del 69 al 71. Dice, cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Pedro quería huir, quería que nadie lo reconociera. Se estaba metiendo estaba en un problemita y ahora estaba en un problemón. Aquella mujer había puesto al apóstol Pedro en graves problemas. Y ahora ya no solo ella lo acusaba, sino que otros hombres lo acusaban. Sí, eres un hijo de Dios. Y nosotros, no, yo no soy hijo de Dios. A veces nos portamos mal y nos da vergüenza que nos miren como un hijo de Dios. Así se sentía Pedro. Que todos te estén acusando, que todos te estén diciendo, no, tú, sí, tú. Y uno tratando de zafarse, mintiendo, a cualquiera lo puede poner nervioso, ¿cierto? Y lo más grave de todo esto es que Pedro ya no se estaba calentando en la fogata, se estaba quemando. Entonces la pregunta es, ¿dónde había quedado aquella fidelidad hasta la muerte que había prometido Jesús y de que alardeaba delante del resto de los apóstoles? Recuerden que horas antes Pedro les dice, donde tú vayas yo iré, moriré por ti si es necesario. Y todos los discípulos dijeron, así es, nosotros también iremos. Y en ese momento se desmoronó y negó al Señor. Ni siquiera lo torturaron, ni siquiera lo encarcelaron, solamente eran preguntas de una pequeña criada. Preguntas de una sirvienta hicieron hacer lo peor que uno puede hacer, negar al maestro. Imagínense. ¿Y cómo podía decir que no conocía al Señor? ¿Se había pasado con Él los 3 años más hermosos de su vida? Recién estuvo con Él. Recién le dijo, Señor, yo voy a morir por ti. Y ya lo estaba negando. Jesús había estado en su casa. Jesús había sanado a su suegra. Juntos habían hecho del barco de Pedro un púlpito para que Jesús predicara. También fueron a predicar juntos. Fueron a pescar juntos con Jesús. También Jesús lo llevó al monte de la transfiguración para que viera a Moisés. Lo salvó de ahogarse en el mar de Galilea. Vivió todos esos momentos hermosos, increíbles, para que, por la pregunta de una sierva, maldiciendo que no lo conocía. Algo tan pequeñito.
algo tan pequeñito de decir, no sé, me hago el tonto, desencadenó en negar a Cristo, maldiciendo. Toda su vida había cambiado, ya no era un Pedro pescador que refunfuñaba, que decía groserías. Ahora era un hombre que hablaba respetuosamente, con un lenguaje que ninguno de ellos tenía, y en un segundo volvió a ser ese pescador grosero, maldiciente. Y muchas veces nosotros nos comportamos así, por una pequeña cosita. Terminamos siendo lo que fuimos antes, como si no conociéramos a Cristo. Y eso es negar a Cristo. No puede ser que un problema me haga reaccionar de esa manera. Me haga volver al estado anterior a conocer a Cristo. Y vemos que a Pedro le ocurrió esto. Y podemos ver que cuando Jesús en su apogeo, cuando era muy famoso, ¿cómo se sentía Pedro? Sacaba pecho, yo soy discípulo de Jesús. A mí me eligió como su discípulo. Ahora que Jesús está en lo alto, no pueden ver al maestro. Primero hablen conmigo y yo hablo con él. No pueden venir los niños, porque aquí primero los adultos. Voy a preguntar si lo podemos sanar. Saque número. Imagínense. Tenía tanto prestigio. Pedro se sentía con poder. Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue abandonado? ¿Qué pasó cuando ese mismo Jesús fue despreciado? Admitir que él era un discípulo de Jesús le podía costar su prestigio. Ya no era lo mismo. Y él podría hasta perder la vida. Y nosotros ahora vemos en Pedro que él descubrió que era mucho más débil de lo que él pensaba. ¿Y usted cree que esto está para Pedro? ¿Esta enseñanza está para que Pedro se humille arrepentido? Esta enseñanza está para nosotros. Todo lo que vivió Pedro no es para hablar mal de Pedro. Es para que nosotros veamos que actuamos igual y peor que Pedro. Porque nosotros estamos inclinados a pensar que somos más fuertes de lo que creemos ser. Usted me podría decir, no, yo nunca voy a negar a Jesús. Usted está creyendo que es más fuerte. Usted está creyendo que es fuerte diciendo eso. Porque lo que usted debería decir, Señor, líbrame. Líbrame de serte infiel. Líbrame de negarte. Imagínese un apóstol poderoso. Negó a Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros? Que no hemos echado fuera demonios. Que no hemos sanado enfermos. Que no hemos visto a Jesús transfigurado. No lo olvide, hermano. Yo sé que usted en su corazón no quiere negar a Jesús. Pero nuestra carne tiende a darle la espalda a Jesús. No es que nosotros queramos. Pablo lo dice. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Porque estamos dentro de un cuerpo carnal que quiere a toda costa hacer lo malo. Entonces ninguno de nosotros debemos considerarnos lo bastantemente fuertes para que estamos libres de caer. No debo considerarme que yo no voy a caer. Quiero con estos puntos decirle el proceso de la caída de Pedro.
para que cuando nosotros vayamos avanzando en estos puntos, recordemos de que estoy en un mal camino. Vemos que Pedro no fue que un día llegó y dijo, no, yo niego a Jesús y maldigo a todo el que... No. Fue de a poco. Y vemos que Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto de que no hizo caso a las advertencias de Jesús. Recuerde que Jesús le habla directamente a Pedro y le dice, tú me negarás. No sé si usted estuvo ahí en la palabra. Jesús le dice claramente. No le dice, uno de ustedes me va a negar 3 veces. Pedro, tú, antes que el gallo cante 2 veces, una profecía clara, no son profecías, tú me vas a hacer algo malo en unos momentos más. Esas no son profecías, hermano. Las profecías son directas. Exactas. Y si no tienen cumplimiento, se les debe llamar hereje a la persona. Y Jesús es tan exacto y les dice, antes que cante el gallo 2 veces, imposible que un gallo cante a las 5 de la tarde. Le da un tiempo específico, en la madrugada. Tampoco Pedro ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. ¿Qué le había dicho Jesús anteriormente? ¿Para qué? Para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó cuando Jesús vino? ¿Cómo los halló? Durmiendo. Pedro, Juan, vengan conmigo, Jacobo. Vengan a orar conmigo. Imagínense cómo se sentiría usted si Jesús le dijera, ya, de todos ustedes, yo voy a solamente elegir a 3 para que vengan a orar conmigo a solas. No, yo soy mejor que los otros, pues si Jesús me dijo a mí que yo fuera a orar con él. Pero vemos que ese hombre grande cayó. Pedro tampoco entendió la batalla ni la naturaleza de lo que se estaba librando. Y usó las armas de la carne para pelear. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Tomó una espada y quería asesinar literalmente al siervo del sumo sacerdote. Literalmente. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Ahora me voy a confundir con el enemigo, me voy a adentrar en su territorio. ¿Y tal vez qué cosa quiso pensar Pedro haciendo eso? Y Jesús le dijo, no es así. Esto es espiritual. Si un hermano se porta mal, no voy a ir yo a pegarle, porque eso es carnal. Es oración, es exhortación, es restauración. Eso es lo que dice la palabra. Además, dice Jesucristo, que lo vimos también en una predicación anterior, él dio una profecía: heriré al pastor, ¿cierto? Y ellos fueron separados. Y dice Jesús que separados de mí, ¿qué podían hacer ellos? Entonces, ¿qué debían hacer? Nada. Esperar que pasara lo que tenía que pasar. Y allí andaba Pedro haciendo cosas, como si Jesucristo lo mandara. Y muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas por Jesús. Y Él no te está pidiendo nada, te está pidiendo que ores, que busques su voluntad, que aprendas de Él, que vengas a la iglesia. No, yo voy a ir a las naciones, no, yo voy a ir a África a predicar. Son consecuencias
todo poder para vencer la tentación, todo ese poder para poder vencer viene del Señor Jesús. Y si no estamos con Él, ¿usted cree que vamos a vencer? Imposible. Y menos si no tenemos comunión con Él. Y finalmente, ¿qué había hecho Pedro? Se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. Recuerde que los discípulos de Jesús eran un grupo tan unido que se sabía muy bien quiénes eran ellos. O sea, si ellos estaban en un lugar donde había mucha gente, ellos sabían quién eran los discípulos de Jesús. Pero como recuerde bien, la criada lo tuvo que mirar fijamente para descubrirlo. Veamos el versículo 72. Dice, después de que Pedro, ¿cierto?, maldijo que no conocía a tal hombre, a ese tal Dios, al perfecto, inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Pedro ahí todavía no entendía nada. Después que el gallo cantó, de repente las palabras de Jesús, dice la Biblia, pasaron rápidamente por la mente de Pedro. ¿Cierto? Cuando uno recuerda cosas, cuando uno hace lo malo y el Señor, ¿cierto? Ahí, no debía haber hecho eso. Y a uno le viene un remordimiento. Y claramente le vino las palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Esta fue una humillación muy dolorosa, ¿cierto? Fue muy doloroso para Pedro haber tenido que vivir esto. Yo de verdad no me hubiera gustado nunca haber vivido eso. Pero era totalmente necesaria. Muchas veces nosotros no queremos pasar por cosas, pero son necesarias para pulir nuestro carácter, para que cuando nos enfrentemos a algo más difícil podamos salir vencedores. Imagínense que después Pedro no lo niega con nadie, ni con reyes, ni con personas que lo querían asesinar. Pero era necesario que él viviera esto. Él no había querido tener en cuenta la palabra del Señor. Porque Él les dice, yo tengo que morir. ¿Y qué dice Pedro? No. Muchas veces contradecimos al Señor. No, Señor, no me tiene que pasar esto a mí. Tú no eres el Señor. Dios, Jesús es el Señor. Si Él quiere que pasemos por algo, es para nuestro aprendizaje, para que más adelante seamos vencedores. Claro, Él cayó con preguntas de una sierva, pero después delante de reyes, de personas grandes, Él fue vencedor. Después del punto y coma, ¿cierto? Es lo que ocurre después de que viene a su mente. Dice, y se echó a llorar. Quiero que leamos Lucas 22, 62. Y esta parte como que nos aclara un poquito más lo que ocurrió. Dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. No era un llanto normal. ¿Cierto? No sé si usted no le produce nada que Pedro lloró amargamente. O sea, le dolió profundamente.
como si fuera lo peor que él pudiera haber hecho en su vida. Y es lo que nosotros debiéramos hacer. Él se arrepintió rápidamente. Y muchas veces nosotros dejamos pasar. No, después voy. No, después, Señor. No me siento bien. Pedro en ese momento no le importó dónde estaba. No le importó si estaba en el patio, afuera. Él se arrepintió de inmediato. A nosotros no nos cabe duda de que esas lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real. Ese arrepentimiento de Pedro fue genuino. Y vemos que Jesús no avergonzó a Pedro. Tampoco Jesús se avergonzó de él. Jesús tampoco castigó a Pedro. Tampoco lo negó. Jesús conocía muy bien a Pedro. Y también nos conoce a nosotros. Que con nuestras acciones lo negamos. Pero en nuestro corazón no queremos hacer eso. Muchas veces nos sentimos orgullosos de Cristo en la iglesia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. O cuando estamos con los hermanos de la fe, bendición, hermanos, que Dios te bendiga mucho. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, o cuando estamos en la universidad, o cuando nos molestan de que somos cristianos, de que somos canutos, o cuando se burlan de Jesús, ¿nos seguimos sintiendo orgullosos como si estuviéramos en la iglesia llenos de puros cristianos? ¿Somos así? Tal vez no. Tal vez agachamos en la cabeza y decimos ya para no tener problemas. O cuando alguien está molestando al Espíritu Santo y no le paramos los carros. ¿Negamos al Señor? Y como yo les comenté, nuestra carne, nuestro cuerpo tiende a darle la espalda. Y no debemos decir en nuestro corazón, yo nunca voy a negar a Jesús. Deberíamos decir, Señor, líbrame de negarte. Líbrame de traicionarte. Líbrame, Señor, de negar mi fe. Ah, ¿tú soy evangélico? No soy. Soy espiritual, cristiano, hijo de Dios. No. Sí, yo soy evangélico y creo en Jesús, que dio su vida por mí. Líbrame, Señor, de mi boca y de mis actitudes de negarte. No debemos ser arrogantes con el Señor, porque más que hacer sacrificios, ¿cierto? Es la obediencia. Pedro hizo un sacrificio grande, ir a meterse ahí al patio del sumo sacerdote. Pero Jesús quería eso. Quería que lo obedeciera. Quédate tranquilo, Pedro. No hagas nada. Muchas veces nosotros queremos respuesta del Señor. El Señor te dice, quédate tranquilo, no hagas nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a buscar por otro lado, empezamos a buscar recursos, empezamos a endeudarnos. Y el Señor te dice, te dije que no hicieras nada. Que te quedaras tranquilito. Y decimos, no, si el Señor está conmigo. Sí, si el Señor está contigo, pero te dijo que no hicieras nada. Más que los sacrificios, más que hacer cosas por el Señor quiere que escuchemos su voz. Hoy día me voy a levantar y voy a ir a la calle y voy a predicar a todo el que pase. Y el Señor te dice, predica donde tú trabajas. Ahí quiero que seas luz.
donde te conocen, donde puedes mostrar un ejemplo. En conclusión, primero, no confiemos en nosotros mismos. No digamos, yo nunca voy a pecar, o yo, Señor, siempre te voy a ser fiel, sino que seamos humildes. Señor, yo puedo pecar contra ti, pero por favor, líbrame. Segundo, la oración va de la mano con su voluntad. Y usted me dice, ¿pero cuál es su voluntad? Su palabra. Pedro conocía lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo palabras. Y nosotros debemos ver las palabras que Jesús habló. Y están en su palabra, que valga redundancia, en la Biblia. Y tercero, no usemos nuestras armas carnales. No, que yo tengo un amigo en la MUNI. No, mi hermano es abogado. Son armas carnales. La inteligencia, no importa, yo se la voy a ganar a este. ¿Cierto? Este no me la va a hacer de nuevo. Fuerza. No importa, yo me voy a ganar los porotos, yo voy a salir adelante. Nadie más va a venir aquí a avergonzar ni tratar mal. Esas son armas carnales. Influencias. No, si yo le digo a este que aquí, allá, ¿cierto? Hay gente que es muy movida. ¿Usted cree que al Señor le gusta eso? No, el que se mueve por nosotros es Jesús. O cargos. No, yo te voy a dar esto si yo estoy acá por algo. No, si yo soy el jefe. No, eso no sirve de nada. Sino que usemos las armas espirituales. ¿Y eso dónde lo encontramos? Adivine. No debería decir adivine, pero usted sabe. En la palabra. Quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por tanta bondad, por tanto amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces te hemos negado con nuestras actitudes, tú no nos avergüenzas, tú no nos niegas, Señor. Tú tienes, Señor, cosas preparadas para nosotros, pero a veces es necesario pasar, Señor, por estas pruebas para poder honrarte, para salir vencedores, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nunca trataste mal a Pedro, Señor, sino que le diste restauración. Sino que cada día, Señor, tú le hablabas y le decías, Señor, lo que él debía hacer. Háblanos, Señor, para estar pendientes a tu voz. Más que los sacrificios, ayúdanos a hacer tu voluntad, a esperar tu respuesta, Señor, no adelantarnos. Ayúdanos, Señor, a estar en oración. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a buscar de ti, Señor, en la semana. Cuando estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, acordarnos de ti. Conocer cada palabra que salió de tu boca. Llenarnos de ti. Tener el conocimiento, Señor, de lo que tú hiciste en esta tierra y lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a no utilizar, Señor, armas carnales, utilizar nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras influencias, sino que usar las armas espirituales, que es la oración, que es leer tu palabra, que es preguntarles a hombres de liderazgo como los pastores, los líderes, que nos pueden ayudar cuando tengamos preguntas difíciles, decisiones que tomar. Ayúdanos, Señor,
para que cuando, Señor, hagamos las cosas mal, vayamos rápidamente, Señor, a arrepentirnos, a buscar tu rostro, a no olvidarnos de ti, a no dejar que pase el tiempo, sino que ir de rodillas delante de ti, sin importar nada. Gracias, Señor Jesús. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Sí, bien. Damos gracias al Señor. Clarita, clarita la palabra. Solamente ahora hacer lo que ella nos ha aconsejado. Vamos a prepararnos también para entregar nuestra ofrenda. Es también una parte de la adoración que nosotros les entregamos al Señor. Señor amado, te damos gracias porque nos has dado, Señor, nos has provisto para poder traer nuestras ofrendas delante de ti. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud, reconociendo que todo lo que llega a nuestra mano ha venido de ti, Señor. Usted ha suplido, usted ha dado trabajo, usted ha dado salud, usted ha dado inteligencia para ganar el sustento. Te bendecimos, Señor, y esperamos que también esta parte, Señor, de la reunión sea agradable delante de usted. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos mientras nuestra hermana recoge la ofrenda. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.